Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, José Antonio Acevedo, todo el equipo de IFMA España por la invitación. Y vaya, lo siento mucho porque yo soy financiero, entonces comenzar la tarde con un tío aburrido, ¿no? Después de la mañana que me han contado que habéis tenido. Bueno, vamos a intentar entrar aquí en el tema. Bueno, hablando de real estate, este es mi edificio, estoy muy orgulloso, nuestro family office, y no, obviamente la imagen tenía que ir con un activo físico. Voy a intentar compartir con vosotros cierta información que me llega de mercado, ¿no? Las conversaciones que tenemos, no solo con los gestores de activos inmobiliarios, sino también con los usuarios. Algunos de estos tipos de activos estamos invertidos directamente, otros no, o sea, aquí empiezan los disclaimers, ¿no? Pero bueno, son tendencias que nos llaman la atención, nos parecen interesantes dentro de muchas otras que existen en el mercado, pero que no da tiempo, ¿no? Hablaré un poco de oficinas, centros de datos, logística, supermercados y residencias. Y antes de entrar en materia, pues bueno, aquí tengo mi buen aviso legal, ¿no? Como soy asesor financiero, me lo pide la CNMV, lo siento mucho. Letra chica, ¿no? Que es lo que se estila en la industria. Se los puedo resumir muy rápido. Yo voy a dar opiniones aquí que son personales, no son de ninguna de las instituciones a las que yo represento o pueda estar trabajando. Pueden cambiar apenas salga por esa puerta o baje por estas escaleras, ¿vale? Ténganlo en mente. Y bueno, y una cosa también importantísima, cualquier cosa que escuchen aquí y a ustedes les parece que es interesante para invertir, lo que tienen que hacer es hacer sus deberes, como si se fuesen a comprar un coche. Usted se va a comprar un coche y compara 10 coches, va a 20 concesionarios. Pues hacer lo mismo cada vez que vayáis a invertir y no iros corriendo con el primero a firmar preferentes y cosas raras, ¿no? Y bueno, también acordaros que los asesores financieros tenemos familias y tenemos sueños que hay que pagarlos con dinero, o sea, confiar en nosotros, ¿no? Bueno, y otro disclaimer también que quiero hacer es si me ven así cambiando de colores y mirando con los ojos blancos hacia arriba, es que tenemos una mala costumbre de hablar en Spanglish que solo entendemos entre nosotros, entonces estoy traduciendo en mi mente para que me entiendan, ¿vale? Entremos en materia. Oficinas. Yo creo que si hay un activo, bueno, hay dos activos que la pandemia ha puesto, ha cuestionado, y uno de ellos es las oficinas. Porque la gente, yo no sé, yo me he cansado de escuchar, no, nadie quiere volver a la oficina, todo el mundo es feliz trabajando desde casa, el teletrabajo llegó para quedarse para siempre. Hay datos que apuntan a eso, en ciudades como Nueva York, específicamente la parte baja de Manhattan, en Londres. Yo creo que no es el caso, hablando aquí, IFMA España, no es el caso para nuestro mercado local. Por varios motivos. He resumido algunos aquí. Uno es de los tiempos de traslado, o sea, recordar que en Londres la gente de media pasa más de 2 horas, lo que ellos llaman commuting, ¿no? Que es sentado en un tren yendo y volviendo, con lo cual ahí el teletrabajo sí que tiene una ganancia enorme, representa una ganancia enorme de productividad, porque ellos se quedan en su casa trabajando, por cierto, nosotros no, o sea, tienes 2 horas más o 1 hora más y te vas a hacer otra cosa, al gimnasio, de cañas, pero no es el estilo de ellos. En Madrid, por ejemplo, que es el principal mercado de oficinas de la península ibérica, la gente, bueno, hay datos, ¿no? Que son discutibles o no, pero apuntan a unos 40-45 minutos de tiempo de traslado. O sea, esa ganancia en productividad no existe. Dicen incluso que un 80% de la gente tarda menos de 1 hora en ir y volver de la oficina al día. Otro tema es con el teletrabajo en sí mismo. Nuestros queridos y ocurrentes políticos, o bueno, no hablemos de todos los políticos, sino los que nos gobiernan ahora, les ha dado por implantar una ley de teletrabajo para todo aquel trabajador que pase más del 30% de su jornada trabajando desde casa. Y es una ley que lamentablemente es onerosa para las empresas. No solamente hay que pagar los equipos, sino también un coste de electricidad, internet y otros servicios que hay que cubrir, que representan de media para las empresas algo más de 100 euros por empleado al mes, o sea, un coste extra. Pero eso no es lo peor de todo son las responsabilidades. Las responsabilidades, porque si una persona está en jornada laboral en su casa friéndose unos huevos y se quema, salta aceite o resbala por las escaleras, es accidente laboral, señores. Entonces, eso es una cosa que a los gestores de recursos humanos, mi mujer es una, les tiene aterrorizados.
y ha sido un palo en la rueda enorme al teletrabajo en España. Otro punto son los salarios que tenemos. O sea, el tipo de profesiones que tenemos, lamentablemente, no son las de mayor valor agregado. No quiere decir que no existan profesionales de grandísimo valor agregado, sino que no son lo que dominan, como en una ciudad como Londres o en Manhattan dentro de Nueva York. Claro, esa gente, no sé, una persona que pique códigos, puede picar códigos desde Groenlandia, desde Filipinas o Chile, y le pagan por línea picada de código. No abundan aquí, no son tantos como en otros países. Y, de hecho, el tipo de trabajo que nosotros tenemos, que sí es verdad que es un trabajo, hay gente muy especial técnicamente y que puede hacer grandes cosas y trabajos complejos, de hecho llama a que haya trabajo en ciudades como Madrid, Barcelona, e incluso otras, que ya hablaremos de eso. Y lo último es la densificación de espacios. Las oficinas en España están bastante densificadas. Se han firmado transacciones prepandemia, incluso hasta hace poco he escuchado alguna transacción de espacios corporativos con una densificación de 6 metros cuadrados por empleado, que es una barbaridad. O sea, 6 metros cuadrados por empleado incluye pasillos, baños, cocina, office, ascensores. En Estados Unidos, para que se haga una comparación, es 14 metros cuadrados por empleado. Y hay counties, ayuntamientos en Estados Unidos que están intentando legislar, o se han propuesto legislaciones para que eso suba a más de 20 metros cuadrados por empleado. No quiero decir con esto que mañana vamos a ver que todas las oficinas se va a expandir el espacio y con lo cual se alquilan más oficinas y qué bueno es esto para los propietarios de oficinas. No, pero creo que está bastante limitado porque ya no podemos seguir comprimiendo gente. Y hablaré un poco más de esto ahora mismo. Y bueno, y hay un caso, un tema que no tengo aquí, pero me viene a la mente, es el caso de Nueva York. La verdad que en Nueva York se ve mucha oficina vacía, Manhattan específicamente, Lower Manhattan, donde están los financieros y los grandes estudios de arquitectos y diseño, etc. Y dices, oye, ¿dónde está esta gente? Esta gente se ha ido, trabaja desde casa. Pues no trabaja desde casa. Esa gente está viviendo en Florida y en Texas por varios motivos. Por clima, porque la vivienda es más barata y porque los impuestos son más baratos. Y eso, de hecho, en el caso de Madrid, que es casi la mitad del mercado de oficinas de España, es una cosa que atrae gente a nuestras oficinas y empresas. ¿La pandemia ha traído cambios? Pues sí. Es que las cosas no son ni blancas ni negras. Lo que nosotros vemos como inversores y con la gente que hablamos, con las empresas de todas nuestras carteras, sean de capital público o privado, es que hay una movilización hacia el trabajo híbrido, ¿no? Pero la oficina no desaparece, porque la oficina es un espacio de productividad, la oficina es necesaria. Los empresarios, muchos quieren la oficina. ¿Por qué la quieren? Porque los equipos trabajan, hacen piña, porque los seniors pueden formar a los juniors. Es muy difícil que desaparezca sin causar un daño en los procesos de formación y de creación de valor de las distintas empresas. Vemos un movimiento también hacia oficinas flexibles. Sí es verdad que muchas empresas, considerando los trabajadores que tienen en áreas más externas, están intentando acercar la oficina al sitio donde viven sus trabajadores. Y vemos con cierta fuerza que ya más allá del centro están evolucionando espacios de trabajo compartido, espacios de coworking. También se están dinamizando gracias a estas tendencias de mayor conciencia de salud, de vivir mejor, las ciudades llamadas como Tier 2. Las Tier 2, en el caso de España, Málaga, un Valencia, un Sevilla, se ven cosas. No creemos que serán dramáticas, pero sí nos llama la atención ver compañías que podemos nombrar como Ernst & Young, como Accenture, trasladando empleados allí, incluso Citi en el sector financiero, que tenemos nosotros sensibilidad. La banca de inversión de Citi, del Citigroup ha trasladado a Málaga un grupo pequeñito de 30 analistas, pero lo interesante es que fue sobresuscrito como 5 veces, se apuntaron como 150, que no son españoles. Hay banqueros que van ahí, es un middle office, o sea, no tampoco los banqueros de inversión, los deal makers, pero es la gente que les da soporte y se han apuntado de todo el mundo. ¿Qué trae todo esto? Estos cambios que hay, ¿no? de dinamización, trabajo híbrido, mayor concienciación de la oficina como espacio de salud, necesidad de también enamorar a la gente para que no esté en casa y venga y vaya a la oficina, porque la oficina compite con el hogar, es verdad.
pues que la oficina se convierta más en un espacio de comodidad y bienestar, ¿no? Es un sitio donde la gente pues, tiene que ir a crear, la gente es un espacio para compartir, para crear valor para los equipos y para sus empresas. También vemos una cosa, ¿no? Que notamos un foco mayor en el usuario final. O sea, ya no es solo el propietario o el arrendador de la oficina, sino esa persona que va a trabajar allí gana mucha más importancia. Y yo qué sé, no sé, esa gotera, esa pared sucia, esa luz que no funciona bien o ese espacio frío en invierno, caliente en verano, hoy se nota más que antes. Se nota muchísimo más. Y los propietarios, los arrendadores de los inmuebles están mucho más preocupados de que todo funcione muy bien para que sus empleados estén a gusto y vayan a trabajar a la oficina porque les interesa, ¿vale? Y eso pues tiene una implicación enorme para los gestores de los espacios. También, bueno, no me voy a extender en esto porque hay gente que es muy especialista, se hace necesario pues una inversión masiva en tecnología para poder gestionar esto, ¿vale? Y vemos también algunas de nuestras compañías en las que participamos tienen algunas inversiones muy interesantes en proyectos de PropTech. Otro negocio, los centros de datos. Los centros de datos es un negocio básicamente nuevo en la península ibérica. O sea, existe, lo que pasa es que la capacidad es mínima. O sea, hay una capacidad instalada que no llega a los 90 megavatios, esto se mide por energía, ¿vale? Para que se hagan una idea, en los grandes polos de centros de datos en Estados Unidos, que están en Texas y en California, hay proyectos de centros de datos de más de 100 megavatios. Un solo proyecto de más de 100. O sea, es más que la capacidad instalada en toda España. Y dentro de esos 90 aproximadamente tenemos instalados, hay centros de datos viejísimos, o sea, que no van con la tecnología de hoy, no tienen la velocidad ni la eficiencia que se pide hoy. O sea, que se van a dar de baja algunos. Lo interesante de este negocio, y por eso nosotros lo vemos que tiene mucho recorrido, es que claro, la demanda supera enormemente a la oferta. Aunque hay proyectos, y se puede leer en la prensa económica, que se están anunciando más y más proyectos de estos, a día de hoy han anunciado como 300 megavatios de capacidad, a lo que va a llegar la capacidad 2026, 2027. Pero haceros también una idea, es que solo Londres tiene más de 800 megavatios instalados. Nunca, no vamos a llegar a ser Londres, o sea, seamos objetivos, ¿no? Pero hay mucho recorrido al alza. España es un país que tiene muy poco, la digitalización tiene muy poco recorrido, o sea, trabajo en la nube, hay mucha empresa, la mayoría de la pyme, mediana empresa incluso, o sea, no solo la pequeña empresa, trabaja todavía bastante en servidores físicos que tienen dentro de sus oficinas. Esto es una cosa que está cambiando y de hecho, bueno, sabéis que hay fondos europeos que esperemos que terminen de llegar algún día al mercado porque nos iría muy bien a todos, ese dinero se libera. No voy a hablar de política. Y bueno, y España, la península ibérica tiene una ventaja enorme, que es geográfica. O sea, nosotros la verdad que nuestros políticos se pueden y nosotros mismos nos podemos empeñar en destruir España, pero es que no la podemos destruir porque es que esto es naturaleza. O sea, tendríamos que mover las placas tectónicas. Es el punto más cercano de Europa con América. Y en un negocio de infraestructura como el de los cables submarinos, mientras más vayas por tierra, mejor, es mucho más económico. O sea, más kilómetros de cable por mar, el coste se dispara, pero por X veces. Entonces están entrando infraestructuras importantísimas por Bilbao, por Lisboa también, y algunas por Barcelona, de cables que vienen desde América y también algunos desde África y Asia. O sea, somos un punto estratégico. España tiene una red de fibra óptica muy buena, una de las mejores del mundo, y se van a instalar grandes centros de datos. Pero cuidado con esto, es verdad, estos centros de datos son muy delicados. El rent leakage, lo que se filtra en costes del alquiler que se paga, es bastante elevado, un 25-30%, pero es un negocio que hay que saberlo llevar. Una gotera en un centro de datos no tiene nada que ver con una nave logística donde se dañan 2 o 3 paredes, que lo peor que te podrá pasar es que sean de iPhone, que es muy costoso, ¿no? O en un centro comercial, que lo peor que estorba, es feo, ¿no? Tener un cubo con una gotera de agua que está estorbando a la gente en un pasillo. No, aquí pones en riesgo negocios que están funcionando online contra ese centro de datos y las penalizaciones son millonarias y se pagan por minutos.
Es un negocio en ciernes que tiene una oportunidad enorme para la gente que da servicio a esto. Yo creo que es muy interesante, pero hay que saberlo hacer. Logística, otro activo. Bueno, la logística ha sido, yo creo que el cisne blanco del inmobiliario en los últimos años, uno de los activos que el mercado más quiere. Los family offices, los fondos de private equity se pelean por los activos logísticos, el comercio electrónico, etcétera. La inversión, la verdad que ha sido alta, sigue siendo alta porque hay mucha oportunidad en el mercado. Hay mucha nave logística, la gente cree que las naves logísticas pues, todas funcionan igual. Eso es una caja donde metes, una caja inmobiliaria donde metes cajas de productos, pues no es así, no es tan así. De hecho, los inmuebles antiguos de hace 20, 30 años no funcionan porque las dimensiones no son las apropiadas, anchos, altos, e incluso los patios de maniobras de los camiones y son grandes espacios de logística nacional. Ahora hay naves logísticas mucho más complejas que no existían hace una década, las que llaman de cross-docking, ¿no? Donde entran los camiones grandes y salen por otra puerta furgonetas y todo el intercambio se realiza dentro de la nave. Hay mercado, falta capacidad todavía, tenemos una brecha, aunque los tiempos macroeconómicos son un poco inciertos. Bueno, si nos atenemos a los fundamentales, sí que vemos una brecha de comercio electrónico importante. O sea, en España, bueno, no hay datos exactos, pero se habla que el comercio electrónico representa un 10-12% del comercio minorista, que eso compara pues, con un 20-25% de otros países europeos y Estados Unidos pues, supera el 30%. Madrid, Barcelona pues, están en un 20-25%, Londres hay gente que habla ya de un 40 y largos por ciento, entre un 40 y un 40 y algo por ciento. ¿Vamos a llegar a esos niveles? No, porque tenemos nuestras cosas, nuestras costumbres, pero sí que hay una oportunidad por delante. Y para los gestores de estos activos, ¿yo qué consejo les puedo dar que veo como analista generalista, ¿no? De los mercados financieros? Que tengáis cuidado, porque el negocio logístico, los márgenes son pequeñitos, un 4 o un 5%, los mejores, un 6%. Y ahora nos enfrentamos a un entorno de lo que llamamos negative jobs, ¿no? de un incremento de costes y una presión al cliente final por la inflación, de disminución de rentas, y ese margen se puede apretar. Son clientes interesantes, pero que hay que tener el ojo puesto y la bendita eficiencia pues gana mucha más importancia que nunca hoy. Y hablando de logística, pues yo creo que tengo que hablar también de lo que el mercado, los mercados financieros junto con las oficinas considera otro activo perdedor, que es el centro comercial. Un activo muy cuestionado. Aquí también con el tema del centro comercial, mi percepción desde aquí, ¿no? De la España soleada, como siempre me habla la gente que viene de afuera, gestores de fondos y de grandes capitales de otros países, sobre todo bueno, anglosajones, de Estados Unidos, de Inglaterra. Yo les explico que ellos extrapolan lo que ven en sus países, lo que ha pasado en sus países a España. No quiere decir que en España seamos más listos, ¿no? Pero es que no nos dio tiempo de dañar el activo del centro comercial u otros activos porque nos enfocamos demasiado en nuestra burbuja de ladrillo en el residencial. Esta gente, o sea, si vas a Estados Unidos y analizas, ves que hay ciudades de 100.000 habitantes con 3 shopping malls, con 3 centros comerciales. Es que no caben, o sea, que había uno solo. Aquí no llegamos a ese exceso, ¿vale? Y dicho eso, también debo decir que en Estados Unidos están dándole soluciones imaginativas a ese problema que tienen. Han reconvertido en oficinas, en espacios muy guays, de trabajo, vamos, compartido, trabajos muy creativos, en espacios de entretenimiento, etc. Pero no es nuestro caso. Hay que considerar también que no se ha construido tanto, con lo cual la capacidad se encuentra bastante reprimida y que tenemos unos hábitos de consumo local que son muy distintos de otros países. O sea, aquí nosotros, para empezar, es que tenemos unas casas muy pequeñas comparadas con las anglosajones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mejor clima y vivimos más tiempo en la calle. Comemos afuera, cenamos afuera, vamos al centro comercial a pasar el tiempo, a tomar la cañita, etc. Supermercados, este es otro activo
donde se están viendo cosas interesantes. Se está viendo una vuelta al barrio, ¿no? Antes, durante unos años, los 90 especialmente, los supermercados salieron como a las zonas periféricas de las ciudades. Hoy vuelven y vuelven con el modelo de conveniencia. Son locales mucho más pequeños, con mucha capilaridad, mucha cercanía, menor tamaño, ¿no? Son pequeñitos, pero un número mayor. También vemos aquí, en este afán de cercanía, el desarrollo de parques de medianas, los retail parks que llaman los anglosajones, que es una cosa que aquí no se desarrolló mucho, pero que vemos que se está comenzando a desarrollar en España y tiene muy buena acogida, muy buenas rentabilidades y se está desarrollando bien. Es el típico parque pequeñito donde hay un supermercado, quizás un McDonald's, algo de comida rápida, la tienda de mascotas, el gimnasio, que está en la entrada de un barrio que está separado en las afueras o de una pequeña ciudad dormitorio, etc. Y bueno, hablando ya, que he hablado de supermercados, de logística, una cosa ahora que me viene a la mente, que hice un proyecto de M&A para una empresa de puertas, que hace mantenimiento de puertas, y es curioso cómo en España la gente no es consciente que la mayoría de las puertas que están instaladas en estos sitios, que son peligrosas, no cumplen con la normativa de la Unión Europea. Y de cuando en cuando, a partir de ese proyecto, hace más de 2 años, leyendo la prensa, me doy cuenta de cuando en cuando que se cae una, mutila a un operario, incluso ha habido muertes que lamentar. Y es una cosa que hay compañías de seguros que también he escuchado se empiezan a dar cuenta. Y así, oye, cuidado, ¿yo por qué tengo que pagar eso? Si eso está mal mantenido, está mal instalado. Y me llamó poderosamente la atención y es una cosa que incluso ya ahora en mis conversaciones con los gestores de las compañías donde somos accionistas, pues siempre tengo sobre la mesa. Y por último, voy a hablar de las residencias. 2 extremos, un extremo que son las residencias de estudiantes. Aquí volvemos otra vez con la ventaja competitiva geográfica que tiene España, aparte de otra cosa, que tenemos unas escuelas de negocios que son punteras en el mundo. Bueno, en los rankings hay gente que no se los cree, que si los pagan, que no. Bueno, el hecho es que hay buenas escuelas de negocios y que hay gente que se lo cree porque viene aquí, paga 20, 30, 40, 60.000 euros por hacer un máster, un MBA, un máster en finanzas, etc. Y claro, es que tenemos mucho gancho porque la gente, estos chicos, yo soy profesor de una de estas escuelas de negocios y es impresionante, o sea, el 80, el 90% son extranjeros. Y vienen aquí, no solo se gastan ese dinero, sino que tienen que vivir en un sitio, pero buscan un sitio donde puedan vivir bien, donde estén cómodos para estudiar y aparte de eso tengan entretenimiento, la piscina y todos los servicios relacionados, porque están lejos de casa, necesitan tintorería, lavandería, etcétera, etcétera. Y por último, las residencias de estudiantes. Y aquí no me extiendo porque los números hablan por sí solos. La capacidad hoy está restringida. Quien tenga un familiar mayor se dará cuenta que hay que entrar en muchas listas de espera, sobre todo en el sector público, que son larguísimas. En España, en 2020, había unos 10 millones de personas, de habitantes en nuestro país, con una edad superior a 65 años. Se estima que en 2030 sean 14 millones de personas. Esto se necesita. Y esto es un activo especial con unos requerimientos muy específicos. Y bueno, en resumen, para terminar mi charla, yo creo que el activo inmobiliario es un activo que no ha muerto, es un activo que está en evolución, que presenta un gran dinamismo, con un mayor foco en el usuario final, con servicios deseables que hoy se convierten en mandatorios, una eficiencia energética más necesaria que nunca y una gestión basada en tecnología. Y voy a robar un minuto por el tema de la eficiencia energética. La eficiencia energética es una cosa que creo que vosotros pues, sois bastante sensibles, ¿no? Hay 3 aspectos a considerar en la gestión de la energía, ¿no? 1, la sostenibilidad, que es importantísima, 2 es el coste y 3 es la seguridad. Nosotros, lamentablemente, nuestros políticos se han enfocado, han puesto el dinero y también toda la propaganda en la sostenibilidad, que es clave y es muy importante. Pero al poner el foco en un sitio han desbalanceado la ecuación. Tenemos unos costes de energías muy altos y por mucho que nos apunten a Putin, esto viene desde hace años. No invertimos en energías base desde hace unos 7 años aproximadamente. Nos hemos negado. Y lamentablemente con las energías que tenemos hoy en día, renovables, con la tecnología de hoy, no podemos tener una energía base que sea confiable al 100%. O sea, para el gestor de un activo es importantísimo considerar esto. Los costes energéticos
no sé cuánto se van a mantener, si la factura de la luz se multiplicará por 2 o caerá a la mitad. El hecho es que van a ser durante mucho tiempo más elevados de lo que estamos acostumbrados. Y luego hay que gestionar la intermitencia de estos costes, de la energía, sobre todo la electricidad. Va a ser mucho más intermitente que antes. Y en un negocio, por ejemplo, como el de centros de datos, esto es clave. Y poco más tengo que compartir con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alirio. Muchas gracias. Oye, tú como gestor de patrimonios, bueno, el otro día leía, bueno, en 2013 el capital allocation inmobiliario era un 8,9. Para 2022 era un 11, casi un 12%. Tú como gestor cada vez estás planteando más inversión a Nosotros estamos exponiéndonos más al activo inmobiliario. Es un activo que habíamos apartado un poco porque las rentabilidades se habían comprimido demasiado, o sea, lo que llaman el yield compression, ¿no? Y no veíamos demasiado valor, la verdad, o sea, pensando, normalizando escenarios. Y también porque por todo el tema desde el punto de vista energético y de política monetaria, siempre hemos sido creyentes de que la inflación vendría. No sabíamos ni cuánto iba a ser la inflación ni cuándo llegaría, pero llegaría seguro en algún momento. Ahora nos parece un activo que, sobre todo en España es un país donde los contratos, bueno, lo sabéis todos, es un país donde los contratos están linkados a inflación. En el sector comercial pues está mucho más protegido, en el sector residencial, y nos parece bastante interesante. Pues muchas gracias, Alirio. Muchas gracias. Gracias.